Então, boa noite a todos. Mais uma vez, nós pretendemos começar no horário, né? Prestigiar quem está aqui desde o início, entrar no horário. E a nossa palestra de hoje, né? Do nosso ciclo do webinar, é a última desse ciclo, né? E o tema é Diarreia de Bezerros e seu futuro impacto econômico. Quem vai ministrar mais uma vez é o Dr. Euclides Mendonça, que hoje faz parte da AIDEX, junto com nós, em toda a América Latina, para a sanidade bovina. Nós também estamos acompanhados da nossa colega Mariane Soares, tá? Que é a parte do suporte técnico Brasil e América Latina. E hoje a Andrea não poderá participar, mas com certeza ela agradece a presença de todos vocês também. Dr. Euclides, quer fazer um comentário inicial? E acredito que já possa dar início à charla de hoje. Ok, ¿se ve la pantalla, Fernando? Sí, sí, estoy mirando. Ok, obrigado. Eh, Boa noite. Eh, Muchas gracias a todos por estar hoy en la última presentación de este ciclo de compartir experiencias sobre este grupo de enfermedades que son comunes en los rebaños, son de interés para la producción y son una preocupación para el dueño de los animales. Para el médico veterinario son un reto bastante complejo, ya que en el campo nosotros no vamos a conseguir los problemas sanitarios de manera aislada, sino que generalmente los conseguimos de una forma bastante diferente a como lo pudiesen describir una bibliografía, un paper de investigación. Entonces, nosotros tenemos que saber interpretar la situación en el campo de acuerdo a la información que nosotros manejamos. Cuando nosotros hablamos de enfermedades de los terneros o los becerros, un signo clínico a veces es la diarrea, pero hoy vamos a hablar de la diarrea como una enfermedad, no solamente como un signo clínico. Y es importante hacer esta acotación de esta afirmación de que existen enfermedad de la diarrea de los terneros. Porque cuando yo estudiaba, se hablaba de neumoenteritis. Y entonces se clasificó de manera separada la diarrea de los terneros y la neumonía de los becerros como dos enfermedades separadas, particulares, pero que pueden
coincidir en una misma ocurrencia en un mismo animal. Entonces, cuando nosotros hablamos del futuro de un rebaño, nosotros tenemos que ir a las terneras, tenemos que ir a los becerros porque son el futuro. Y si nosotros no podemos atender bien al futuro y nos dedicamos solamente a atender el presente, que son las vacas que están en ordeño, entonces ese establecimiento, esa hacienda, tiende a desaparecer. Entonces es muy importante saber manejar la finca desde los primeros días de vida de los animales, que son los que darán garantía de prosperidad de la finca. Esta foto que ven ahí, eso fue en Medellín, Colombia. Y ganado especializado con muchos animales de alta genética, ganadería de altura, pero nos conseguimos en otra parte donde es caliente, llano, manejo bastante diferente, animales conglomerados, sometidos a un ambiente cerrado donde no hay buena altura del techo, no hay buena altura, está muy bajito, no hay buena ventilación, se acumula una alta temperatura. O sea, la temperatura ambiental no solamente es la natural, sino la temperatura que se acumula por la presencia de los animales. En función de eso vamos a tener entonces que ese hacinamiento está provocando en los animales malestar y que puede ser un factor predisponente para que ciertos patógenos que están como saprófitos en los animales o comunes en el ambiente puedan iniciar procesos de enfermedad. No solamente hablamos de en grupos de animales hacinados, sino que aparte de eso son con una alta humedad, y entonces los animales que traen un tratamiento, un manejo que debe ser satisfactorio, algunos no beben calostro, otros beben poco calostro y otros es que beben calostro en exceso. Y más allá, vamos a conseguir también que en algunos animales, en edad muy temprana, comenzamos a hacerle cambio en la alimentación de leche hacia alimento concentrado, suplemento. Entonces resulta que estos factores van a promover la instauración de enfermedades que pudieran afectar el sistema respiratorio,
por alta concentración de amoníaco y los animales quizás lleguen a un estado de deshidratación que no podemos recuperarnos. Entonces, es muy importante entender que en esta condición ambiental de manejo animales enfermos, el principal factor que concluye en la muerte del animal son esos procesos de deshidratación. Entonces decimos que la diarrea sí es una causa importante en los terneros y puede ser infecciosa o no. Pero lo más importante es que nosotros debemos darnos cuenta de la edad en que es la mayor incidencia de estos procesos de diarrea, que generalmente los más importantes son los que se presentan en menos de un mes de nacido. Esos animales son los que tienen graves problemas para sobrevivir en ese primer mes de vida. Entonces la llamamos gastroenteritis neonatal porque está afectado el sistema digestivo en su totalidad, desde el estómago hacia el intestino, y lo más común es que hay múltiples factores que pudieran estar interviniendo en un proceso de gastroenteritis. Pueden ser virus como coronavirus y rotavirus, pueden ser bacterias como colibacilos y también salmonela, o una infección por un protozoario como por ejemplo Cryptosporidium parvum. Lo cierto es que cada vez que nosotros nos encontramos con una ocurrencia de diarrea en esta edad de los animales, lo que debemos de una vez es confirmar ese diagnóstico para poder determinar el agente causal y poder diseñar el protocolo terapéutico, porque no son iguales los protocolos terapéuticos. No hacemos siempre lo mismo con las medicinas. Por eso, muchos animales con diarrea se terminan muriendo por el desconocimiento del agente causal o el mal manejo terapéutico de los animales enfermos. Casi el 50% de los becerros con procesos diarreicos por cualquiera de estas causas pudiera morir por un mal manejo de la fluidoterapia. Grandes cantidades de becerros son muertos por mala indicación de la fluidoterapia, mala aplicación de la fluidoterapia, no usa fluidoterapia. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando tenemos un proceso diarreico y
con buena determinación, con buena confirmación del diagnóstico, nosotros podemos garantizar el 50% de la recuperación del animal. Porque si no, llegamos a este extremo, donde vamos a conseguir muertes masivas de becerros, ¿ok?, con signos desde flacidez hasta problemas neurológicos. Imagínense que ya este animal está en posición de opistótono, o sea que este animal pasó por un proceso de parálisis general. Observen los miembros como quedaron estirados y la cabeza tirada hacia atrás. Y el veterinario llegó tarde, no llegó a tiempo. Pero el problema no es que el veterinario llegue tarde, sino que cuando llega debe hacer el protocolo para los que quedaron vivos. Por eso es importante utilizar todas las herramientas necesarias para hacer un buen diagnóstico, desde la necropsia, desde el trabajo en la misma finca hasta la confirmación en laboratorios con equipos más sofisticados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber que existen tantos tipos de factores causantes que tenemos que buscarlos todos. Entonces, hablamos que cada una de las acciones de diagnóstico son lo que van a garantizar la disminución de la incidencia de estas enfermedades. Entonces, porque a veces nos llaman y entonces conseguimos este panorama, y yo le digo siempre a la gente, no importa si el animal está recién muerto o el animal tiene varios días de muerto. Hay que conocer cómo es el proceso autolítico post-mortem para poder evidenciar cualquier indicador macroscópico que pueda ser útil para confirmación del diagnóstico. Nosotros hablamos entonces de Cryptosporidium, rotavirus, coronavirus, Escherichia coli con su adesina K99. Entonces decimos que lo que se produce por cualquiera de estos factores es un síndrome de mala absorción. Un síndrome de mala absorción donde el sistema digestivo en su mucosa, la mucosa gastrointestinal, se va a inflamar, produciendo ese proceso de enteritis catarral que algunas veces pudiera llegar a complicarse con úlceras. O sea, que puede pasar desde una ligera inflamación con dificultad de digestión del alimento hasta complicarse con úlceras que pueden ser focales o extendidas por todo el tracto gastrointestinal. Generalmente nosotros vamos a conseguir
Estos procesos de forma combinada, es raro que nosotros podamos conseguir un patógeno actuando de manera primaria. Generalmente se combinan con otros. Algunas veces pueden participar hasta parásitos. Pero el problema más grave se presenta cuando en el rebaño hay presencia del virus de la diarrea bovina, la diarrea viral bovina, un virus que produce inmunosupresión y que un animal enfermo por cualquiera de estas 4 causas, Cryptosporidium, rotavirus, coronavirus, Escherichia coli K99, no tenga probabilidad de salvar su vida debido a un proceso de inmunosupresión provocado por virus de diarrea viral bovina. Yo siempre recomiendo, cuando estoy atendiendo a incidencias como esta, por ejemplo, esta donde hay incidencia de muerte neonatal por problemas de gastroenteritis. Entonces, en este caso, estos animalitos, yo primero recomiendo la prueba de antígeno contra diarrea viral para conocer el estatus inmunológico de este rebaño y poner en evidencia un diseño terapéutico, de un protocolo terapéutico que pueda dar garantía, que evite la continuación de animales enfermos. Entonces, muy importante hacer todos los tipos de estudios, desde el semiológico, el anatomopatológico, la toma de muestra para análisis en la finca y toma de muestra para análisis en laboratorio. Vemos entonces que esas diarreas que comienzan siendo amarillas y un poquito espesas, se van haciendo líquidas, y esa diarrea líquida que comenzó siendo media espesa termina en un animal deshidratado y con una acidosis. Recordemos que el anión del líquido extracelular es el bicarbonato, y en una diarrea se está eliminando altas cantidades de bicarbonato. Entonces el animal, al perder ese anión del líquido extracelular, termina acidótico, con una acidosis. Cuando yo decía que la gran cantidad de animales que se mueren es por el mal manejo de un protocolo de fluidoterapia, lo decía porque quizás si un animal está en acidosis, el suero para la fluidoterapia debe ser para corregir ese pH. Y si la enfermedad es una
alcalosis, entonces debo utilizar un suero que corrija la alcalosis. O sea que si yo utilizo un suero acidificado en un animal con acidosis, el tratamiento sería el responsable de la muerte del animal. Entonces es muy importante que nosotros podamos definir conscientemente el protocolo del tratamiento terapéutico de la fluidoterapia. Más o menos lo que tenemos como orientación, que tampoco es como dice que es exacto, sino que decimos como una orientación. Un rotavirus pudiera tener su ocurrencia entre 1 y 5 días de edad. Las características de las heces son blancas, sin coágulo de leche, y a veces, eventualmente, hay trazas de sangre y mal olor. El criptosporidium, entonces lo tenemos entre 5 y 20 días con diarrea amarilla, y también trazas de sangre eventuales. El coronavirus con una ocurrencia entre 5 a 10 días, y algo diferente del coronavirus con el rotavirus es que en el rotavirus las excretas, las heces, son sin coágulos de leche, mientras que en el coronavirus pueden ser con coágulos de leche. El coronavirus entonces va a producir hemorragias que pueden ser desde trazas en las heces. Y la Escherichia coli, que más o menos en las primeras 2 semanas puede comenzar su incidencia dándole un aspecto de color verde a las heces, y no hay presencia de sangre, o muy raro conseguir presencia de sangre en Colibacillus. Tenemos entonces el rotavirus. El rotavirus, que es un virus que primero fue diagnosticado hace muchos años, ¿okay? Que lo aislaron en heces de niños. O sea que los primeros reportes del rotavirus los conseguimos en niños que tenían problemas de gastroenteritis. Y a este momento, a ese agente patógeno desconocido se le llamó agente de Baltimore. Las muestras de estos niños, de esos niños, fue guardada, se desecada, liofilizada, desde 1943 hasta 1977, donde se hizo una clasificación morfológica típica de un rotavirus. Lo único es que no se pudo establecer si era de origen humano o era de origen animal, de bovinos, terneros, porque no sabía, había descompuesto, desnaturalizado la muestra por el tiempo y perdió su infectividad. Pero vemos entonces que otro autor reportó otro agente en 1973, Bishop, y consiguió biopsias duodenales de niños
con gastroenteritis también. O sea que venían reportes. Los reportes que venían entonces eran de humanos. Entonces se decía que los rotavirus, que se les puso muchos nombres, rotavirus, orbivirus, duovirus, y eran un agente similar a los reovirus. Los reovirus que eran los responsables de las gastroenteritis infantil. Ahora, el reovirus tiene su origen. ¿Qué significa reovirus? Significa en castellano, ¿verdad?, huérfano porque no parecía, o sea, un virus huérfano intestinal o respiratorio. Entonces, en inglés, respiratory enteric orphan virus. Entonces tenemos reovirus, ¿ok?, que significa un virus huérfano intestinal o respiratorio. Y ahí era donde venía esa confusión de cómo era realmente la enfermedad. Si de verdad la enfermedad era neumoentérica o era un proceso respiratorio y un proceso digestivo separadamente. Entonces, este virus que no tenía esa forma clásica para ser clasificado, entonces por eso se le llamó reovirus. Y es entonces cuando el Comité Internacional de Virología, fíjense, en el 78, es que ya el virus es clasificado dentro de la familia de los Reoviridae. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que la transmisión entonces es justamente vía fecal oral. O sea, estamos hablando del becerro que acaba de nacer, que está alimentándose de la madre, que ella está infectada, y la glándula mamaria está sucia, contaminada, porque en los sitios donde ella se echa, ahí se contamina, y el ternero que es alimentado directamente de la madre puede adquirir la infección ahí. Eso pudiera venirse a corregir en las fincas especializadas, donde los becerros nacen y de una vez son separados de la madre y son alimentados con algunos instrumentos que son hechos para eso. Dentro de lo que nosotros hablamos, entonces vamos a observar que el signo más evidente es la diarrea, que son emisiones de heces blandas, en forma incluso hasta líquida, que pueden ser con mal olor y en una frecuencia mayor a lo normal. Entonces vamos a ver que por qué la madre se contamina. Porque este es un virus, a pesar de que los virus son agentes que ellos sobreviven al ambiente, son parásitos por excelencia. Sin embargo, los rotavirus pueden sobrevivir hasta 6 meses fuera de su hospedador. Esto quiere decir que el riesgo de infección en los terneros entonces es bastante alto. Si nosotros vemos entonces que un feto bovino puede desarrollar su capacidad inmunogénica desde los 73 días de vida fetal, fíjense. Sin embargo, muchos de estos animales que ya tienen ese
sistema inmunológico que ya tiene capacidad desde los 75 a 80 días, ellos pueden tener esa capacidad de poder luchar contra agentes patógenos, pero recordemos que el nacimiento se produce por la producción de cortisol fetal. Y recordemos que el cortisol tiene un efecto inhibitorio de la inmunidad. Por lo tanto, estos animales, al día de nacido, a pesar de que tienen un sistema inmunológico ya maduro, sin embargo, siguen siendo sensibles a los patógenos desde el primer día de nacido. Esta es una de las razones por la cual no tenemos una vacuna para los becerros contra estas enfermedades, porque son enfermedades que se presentan en los primeros días de vida y los becerros necesitan varios días para poder tener capacidad de activar. No dije madurar. Los becerros maduran su sistema inmunológico en la vida fetal y se activa cuando ese sistema inmunológico entra en contacto con el agente patógeno, ya sea de forma natural o de forma artificial. Artificial me refiero a vacunas, pero de forma natural el becerro se está infectando desde el primer día de nacido y ese sistema inmunológico, a pesar de que está maduro, todavía no tiene buena capacidad de generar una respuesta suficiente y necesaria para poder luchar contra esos patógenos de los primeros días de nacido. Coronavirus. Entonces decimos que de coronavirus existen ¿cómo se llama? Causantes que se van a presentar en animales jóvenes, ¿verdad? En menor proporción, como en adultos. Observen entonces que a pesar de que se presenta en menor proporción en jóvenes, sin embargo, sigue siendo una enfermedad importante en los primeros días de nacido. Como el rotavirus también entonces se va a encontrar en común en los terneros, y no todos a los que le da, que se infectan con coronavirus, van a padecer la diarrea. Algunos de ellos sí van a tener diarrea, que es similar a los rotavirus. Y vamos a ver que la patogenia también parece al rotavirus, ¿ok? Pero cuando esa diarrea se comienza a presentar, es mucho más grave que en el rotavirus. Y lo que más preocupa del coronavirus es que afecta el tracto intestinal completo, incluyendo el colon. O sea que cuando nosotros hacemos necropsias y conseguimos macroscópicamente lesiones
en todo el tracto gastrointestinal, pudiéramos inferir en que había presencia de coronavirus como participante de ese cuadro diarreico de esos becerros. Entonces vamos a ver que ese nombre se debe, porque se llama coronavirus, porque el virus tiene una forma de corona, unas puntas, sobre la superficie. Ahora, el coronavirus es de los humanos también, ¿ve? Así como de los animales. Y hay tantas especies que se ha venido conociendo inclusive desde el siglo IX antes de Cristo. Ya se hablaba de coronavirus, ¿ve? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se fueron clasificando de esta manera. Los beta coronavirus, luego los delta coronavirus y por último los gamma coronavirus. Así más o menos vemos que hay 4 subfamilias de estos coronavirus, donde tenemos el alfa coronavirus, que también el más importante es un coronavirus humano, ¿ve? Es el más importante y es donde está incluido el causante de la gastroenteritis transmisible porcina. Entonces, un coronavirus que es muy común en los cerdos. Algunas veces podemos confundir estos problemas de coronavirus de los cerdos con otras patologías. Y es muy importante tenerlas en cuenta, ¿ok? Gamma coronavirus, también entonces incluye todos los coronavirus aviares, identificados hasta el año 2009. Tenemos los delta coronavirus, que esos son zoonosis. Ahora, observen, se encuentra en la especie porcina, aviar y los murciélagos. Entonces, esta es una especie que muy fácilmente puede participar de manera zoonótica haciendo lo que se llama salto o migración de la especie habitual, el hospedador habitual, a un hospedador accidental, que en este caso es el humano. Y tenemos el famoso beta coronavirus, donde a pesar de ser tan antiguo, sin embargo, tenemos este que se llama el síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS-CoV, que hoy en día, estamos viviendo la pandemia del COVID-2. Entonces, que es la mutación de ese virus, entonces que es el COVID, ¿ok? Este virus, entonces, se va a caracterizar por presentar 3 síndromes clínicos diferentes: el síndrome diarreico neonatal, la disentería en adultos. Hablemos que la disentería es una enfermedad propia de climas calurosos, ¿ok? Entonces, la disentería no es una enfermedad que se da en los climas templados, ¿ok? Sino en el trópico. Y tenemos infecciones respiratorias, pero observen esto, tenemos síndrome diarreico neonatal y disentería en adultos, ¿ves? Disenterías en adultos, o sea que el virus está atacando los recién nacidos y también animales adultos. Y nosotros siempre estamos preocupados solamente por la diarrea en los jóvenes y nunca relacionamos en el campo incidencia de diarreas por disentería en adultos con incidencia de diarreas neonatales. Entonces,
y algunas veces complicándose con procesos respiratorios. O sea que este es un cuadro clínico que desde el punto de vista epidemiológico es bastante, ¿cómo se llama? Manifiesto de todo lo que es la epidemiología. Vamos a ver el síndrome diarreico neonatal. Se caracteriza por diarreas líquidas, profusas, que entonces el animal no come, el animal se deshidrata. No se olviden, diarrea hay deshidratación y deshidratación produce acidosis, o sea, diarrea produce acidosis y si la rehidratación no es bien aplicada, tendrá problemas de muerte de animales por mal aplicación de la fluidoterapia. Muchas veces estos coronavirus pueden producir hemorragia y el animal muere. La disentería en los adultos, entonces vamos a observar esas diarreas severas y va a disminuir la producción láctea. Estas diarreas en adultos muchas veces las confundimos con procesos diarreicos agudos por anaplasmosis. La anaplasmosis produce en su fase aguda o una constipación o una diarrea. Y algunas veces tenemos coincidencia de una diarrea severa en adultos y le hacemos pruebas de diarrea viral bovina, sale negativo. Hacemos pruebas de paratuberculosis, sale negativo. Y no hacemos una prueba de coronavirus. Entonces, fíjense ustedes cómo el protocolo de diagnóstico, que solamente lo queremos enfocar en los becerros, qué importante es involucrar a los animales adultos. Por ejemplo, en épocas de lluvia y cuando comienza a nacer el pasto, comienza a crecer el pasto que tiene altas concentraciones de potasio, y esa alta concentración de potasio hace líquidas a las heces y se produce una diarrea. Si coincide una diarrea por consumo de pasto muy joven, con mortalidades, con deshidratación, vamos a pensar en diarrea viral bovina, vamos a pensar en coronavirus, disenterías en adultos y, ¿por qué no?, en paratuberculosis. Entonces observemos, y si por casualidad hay una anemia con ictericia, pudiéramos pensar en la participación oportunista de algún hemotrópico como anaplasma. Y vamos a tener infecciones respiratorias. Esas infecciones respiratorias que algunas veces pueden combinarse con mainemia hemolítica, antiguamente llamada pasteurela hemolítica, comúnmente llamada fiebre del embarque. Entonces tenemos animalitos jóvenes. Este animal, observen cómo tenía una disnea inspiratoria, fíjense el cuello buscando aire, los hollares abiertos, ¿ven? Con una neumonía bastante acentuada, hemorrágica,
La mainemia, recordemos que ella produce una toxina que se llama leucotoxina, y entonces la leucotoxina va a producir lo que se llama una neumonía fibrinosa, y también conseguimos cuadros purulentos, abscesos. O sea, fíjense que este animal, cuando yo lo consigo vivo en esta condición. Este animal yo mismo lo sacrifiqué, yo mismo le apliqué la eutanasia y veo estas lesiones neumónicas, zonas de consolidación a la auscultación, y me consigo con estas películas de acumulación fibrinosa, ¿ok? Entonces esto es lo que se llama una neumonía fibrinosa, y con este absceso con una alta acumulación de pus. Se ven que esto es un cuadro de múltiples factores respiratorios. O sea, este animal nadie lo iba a salvar. Y yo decido sacrificarlo porque el estudio semiológico me dice que el animal no tiene probabilidad de vida. Por lo tanto, yo no iba a aplicar ningún tratamiento a este animal. Otro de los antígenos que conseguimos, Cryptosporidium parvum, donde se menciona entonces que hay 4 principales especies. Tenemos el parvum, bovis, ryanite, anderson, y que son los más importantes. Pero en el ganado también han sido reportados hominis, suis, canis y felis. Cuando conseguimos en el ganado bovino estas especies de Cryptosporidium, cuando los bovinos han estado en contacto, por ejemplo, cerdos, caninos, felinos, que están infectados de estos Cryptosporidium, y esas especies animales conviven con los bovinos, inclusive los humanos, conviviendo con bovinos, y entonces son fuentes de infección de su propia especie de Cryptosporidium, afectando a los bovinos. Pero sabemos que el más importante en los bovinos es el Cryptosporidium parvum, que es la especie que más vamos a conseguir antes del destete. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? En intestino delgado. Entonces nosotros tenemos problemas de Cryptosporidium humano y también en bovinos. Entonces vemos, por eso lo llamamos Cryptosporidium zoonótico. Y el Cryptosporidium zoonótico, que entonces donde están incluidos los rumiantes como fuentes de infección, y es cuando hay ese contacto del humano con esas bovinas. Por eso es que es importante la higiene del personal que atiende los recién nacidos y las vacas, porque vemos alta incidencia de Cryptosporidium, sobre todo en niños. Y eso es importantísimo tener en cuenta, que si hay Cryptosporidium humano de parvo, eso es que hay mal higiene en el manejo bovino. Entonces vamos a ver que dentro de la zoonosis, entonces tenemos el parvum y el ubiquitum, ¿okay? El ubiquitum. Y este parvum es
el segundo de más importancia, porque el humano tiene su el Cryptosporidium hominis, y el segundo más importante es el Parvum, que es de los bovinos, ¿okay? Y actualmente ha venido agarrando importancia de manera emergente el ubiquitum en los humanos también, como causante de problemas diarreicos. Ahora, la forma de diseminación de este agente infeccioso tiene gran importancia. Especies que nosotros no consideramos en este estudio de cómo está la ocurrencia de los bovinos. O sea, estamos viendo que otras especies están siendo bastante importantes en la diseminación de esta infección. ¿Okay? También cuando todos los desperdicios de la finca, como son los lavados de los corrales, de todos los desagües, van hacia aguas de ríos, y entonces toda esa agua sucia con estiércol contaminado es una forma de diseminación de este agente patógeno, no solamente en la finca donde está ocurriendo el problema, sino que puede ir hacia otras latitudes contaminando las aguas. Escherichia coli, cuyo antígeno que nosotros determinamos y trabajamos con más referencia en el diagnóstico, es el antígeno K99. Entonces, hablamos de que es una bacteria gran negativa. Ya en ese aspecto, la gran importancia que tiene la Escherichia coli, por ser una bacteria gran negativa, es que ella tiene morfológicamente alguna similitud que pudiera afectar algunas pruebas de diagnóstico en brucelosis, sabiendo nosotros que la brucelosis es una enfermedad de denuncia obligatoria y que por ley está en proceso de erradicación. Entonces nosotros vamos a ver que esta bacteria no solamente como por sí misma es importante dentro de los problemas de los becerros recién nacidos, sino que aparte de eso pudiera estar provocando fenómenos de reacción cruzada con las pruebas convencionales que nosotros utilizamos para el diagnóstico de manera operativa en la brucelosis bovina. Vamos a ver características propias de laboratorio, y lo que la especie más importante, a pesar de que se mencionan 7, es la más común o más importante, es la Escherichia coli, que ella vive saprófitamente en el tubo intestinal de los animales y los humanos. ¿Okay? Entonces vamos a conseguir que esta bacteria coloniza el tubo digestivo. Desde que el animal nace, y a medida que el animal va haciéndose mayor, la cantidad de bacterias va creciendo, y vamos a conseguirla también como una bacteria importantísima dentro de las llamadas mastitis ambientales. O sea que la Escherichia coli como entidad particular es importante, tanto en animales jóvenes presentándose estos problemas diarreicos,
como en animales adultos, como causante también de problemas de mastitis ambientales. Y vamos a ver estos problemas que son importantísimos, son comunes. Entonces lo que vamos a ver es eso, que esta cantidad de bacterias aumenta desde la parte inicial del tubo digestivo hasta la porción distal. ¿Ves que eso es saber que tenemos Escherichia coli en todo el sistema intestinal? Entonces, la bacteria tiene lo que se llaman esos antígenos somáticos, entonces donde caracterizamos el antígeno O. Ese antígeno O es el que pudiera promover reacciones cruzadas con las pruebas operativas para diagnóstico de Bruselas. Entonces, mucho cuidado cuando tengamos problemas de mastitis ambientales por Escherichia coli, alta incidencia de diarreas en becerros por Escherichia coli y con una alta incidencia de animales reactores en las pruebas de brucelosis en rebaños sin historial de prevalencia de brucelosis. Entonces vamos a tener también que hay otros antígenos, el antígeno de la cápsula K, el antígeno K, el antígeno H, que son este filamento, este flagelo, las fimbrias, que es cómo se mueve la bacteria, que tiene el antígeno K88, inclusive este antígeno ha sido utilizado para hacer vacunas, ¿ok? Y tenemos en la pared celular, en el lipopolisacárido, vamos a tener el antígeno O capsular. Ahora, el antígeno K99 es una adesina, ¿okay?, mediada por plámidos, esos plámidos que son lo que da la característica de ese genoma. Y que se mencionaba de que había una Escherichia coli que era enterotoxigénica. Y aquí es importantísimo saber lo que el proceso enterotoxigénico de esa diarrea de los terneros, inclusive en corderos. ¿Por qué razón? Porque resulta que hay animales que la Escherichia coli, así como causa daño el Cryptosporidium, el rotavirus, el coronavirus, quizás la Escherichia coli a lo mejor no llega a producir ese daño tisular de la mucosa, pero sí pudiera promover la producción de sustancias toxigénicas, y por eso se produce esa enterotoxigenia y los animales terminan muriendo por este proceso enterotoxigénico. Entonces se asociaba que este antígeno K99 es el causante de ese tipo de proceso patológico asociado a la Escherichia coli, donde el animal muere con un proceso enterotoxigénico. Vamos a ver que esta Escherichia coli que produce la colibacinosis, entonces puede afectar tanto el ganado de carne, porque nosotros siempre pensamos que los únicos animales que se mueren es el ganado lechero. No, también es común en el ganado de carne y se va a presentar en estas 2 primeras semanas de edad, de vida. Tiene 3 fases, inclusive. La colisecticemia, hablamos entonces de una bacteria circulando por todo el organismo a nivel sanguíneo, ¿okay?, durante los primeros días de vida. Y estos animales, por supuesto, una septicemia va a producir fiebre, el animal decae por la misma fiebre. La misma fiebre puede llevar a una taquicardia, y la misma fiebre puede hacer que el animal tenga una
taquipnea, una hiperventilación. Y en este colisecticemia, el animal puede cursar con diarrea o sin diarrea. O sea que estamos analizando este cuadro clínico que es importante porque si nosotros no vemos la diarrea, pensamos que no hay patógenos en ese momento. Pensamos que son enfermedades sin agentes infecciosos. Y esta primera fase de Escherichia coli nos menciona que muy probablemente ella no esté presente en un proceso patogénico. Es más frecuente verlo en animales, por supuesto, que no bebieron calostro. Recordemos que yo mencioné que el sistema inmune está inhibido, desactivado por la descarga de producción de cortisol en los días cercanos al parto. Entonces, estos animales mueren súbitamente, ¿okay? Aunque hay algunos que pueden pasar 2 días, 3 días, y eso es lo que da un síndrome clínico. Entonces se afectan muchos órganos. Aquí es donde nosotros llegamos y decimos, hay un cuadro neumoentérico y la bacteria también tiene predilección, así como lo tiene la Brucella abortus, que también tiene predilección por las articulaciones. Entonces vamos a conseguir también artritis, ¿ok? Artritis que inclusive puede ser focalizadas o generalizadas. Comúnmente tenemos que diferenciar lo que es una artrogriposis, entonces que los animales ya nacen con los procesos artríticos, generalmente los asociamos con Brucella, a diferencia de esos procesos idiopáticos que se presentan 15 a 20 días posterior al nacimiento, donde tenemos que hacer diferenciación por laboratorio si ese animal tiene Escherichia coli, una bacteria gram negativa, o ese animal tiene brucelosis, que es otra bacteria gram negativa, y las dos tienen afinidad por la articulación. Muchas de estas bacterias también tienen afinidad por las meninges, entonces se produce meningitis, ¿okay? Meningitis. Generalmente esos cuadros meningios son pocas veces recuperables. Tenemos que utilizar antiinflamatorios que puedan atravesar la barrera hematocefálica. Tenemos que utilizar antibióticos que puedan atravesar la barrera hematocefálica. Fíjense ustedes cómo un animal de esto puede morirse fácilmente si nosotros no tenemos en consideración la solubilidad del principio activo antiinflamatorio o el principio activo de la antibioticoterapia. Y la parte de enterotoxemia, que es caracterizada también por colapso y muerte rápida. Estos animales mueren rápidamente con un pulmón completamente colapsado. ¿Ve? Y ese está asociado con otras bacterias, otras cepas de Escherichia coli que están en el intestino, ¿okay? Y por eso es que se produce el cuadro enterotoxigénico, ¿okay? Entonces que viene esa toxemia del animal porque hay una fermentación grave a nivel gastrointestinal. Y esa colibacilosis entéricas, que algunas veces las conseguimos, yo siempre digo
animal muerto, debe ser animal abierto. Si no tengo las condiciones propicias para hacer una necropsia, tengo que trabajar haciendo lo posible con lo disponible, haciendo lo posible con lo disponible. En este caso tenía un solo cuchillo, un cuchillo pequeño, y con ese hice la necropsia. No tenía en una finca que tenía 4.800 animales. No habían cuchillos para abrir este animal recién muerto. Cuando yo llegué, me dice el señor encargado que hacía media hora se acababa de morir este animal. ¿Ve? Entonces, observen cómo está bastante flatulento todo el sistema digestivo, o sea que ya había procesos fermentativos. ¿Ve? Y estos son los cuadros que producen esas enterotoxemia, y los animales se desajustan metabólicamente, alterando toda su fisiología. Se desajustan metabólicamente. ¿Ve? Fíjense, estos son otros cuadros que conseguimos. Observen estas úlceras. ¿Ve? A veces conseguimos entonces también úlceras que son combinadas con hongos. Estos son problemas de Escherichia coli combinados con hongos. ¿Ve? Y estos son problemas de rotavirus combinados con Clostridium perfringens tipo B, ¿ve? Con toxinas alfa, beta y epsilon. Entonces, tenemos que caracterizar, tenemos que hacer necropsia para poder poner en evidencia cuáles son los causantes de esos procesos. Por eso el diagnóstico es importantísimo. La prueba que se propone entonces, un kit de diagnóstico que diferencia los tres agentes: rotavirus, coronavirus y Escherichia coli. Nosotros la llamamos rotacorona coli, lo llamamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene? En Escherichia coli lo que tiene es detección de el factor de adherencia, o sea, un anticuerpo contra este factor, ¿ok? Que es lo que tiene el kit. Y lo que vamos a hacer es una prueba de ELISA, que con mucha confiabilidad obtenemos entonces resultados de muchas muestras. Podemos trabajar ya sea tratando de identificar un solo patógeno o tratando de identificar los tres patógenos inclusive. Y eso nos ayuda mucho a tener en cuenta cómo nosotros estamos orientando el diagnóstico. Que eso es, nosotros empezamos como yo planteé al principio, que era la forma clínica, y entonces, bueno, ahí es donde vamos nosotros a hacer ese trabajo, ¿no? Tenemos también que cuando vamos a hacer lectura para estos tres patógenos, rotavirus, coronavirus y Escherichia coli, entonces las lecturas en laboratorio son negativos, va a ser con una lectura menor del 7% y un positivo que va a ser mayor al 7%. Esta lectura entonces se va a hacer con un lector. También se puede hacer a simple vista, ¿ok? Entonces, donde nosotros tenemos una coloración negativa, donde decimos que es más claro o similar al control negativo, una muestra con un color azul, y el positivo va a ser un color
azul más oscuro al control negativo. Entonces, como estas formas de colores, algunas veces, bueno, imagínense, si conseguimos una persona que tenga problemas de la visión, ¿ok? Entonces quizás confunda los colores o no los ve bien y puede dar un mal diagnóstico. Entonces, por eso también recomendamos utilizar los lectores de microplaca. Tenemos que para Cryptosporidium, también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con muestras de heces, vamos a hacer una técnica de ELISA para detectar el parásito, el protozoario. ¿Cómo? En la placa nosotros tenemos los anticuerpos y esos anticuerpos, entonces la lectura con el aparato va a ser menor o igual al 20% es negativo y mayor de 20% es positivo. Aunque también se dice que es válida cuando la hacemos de forma visual. Entonces vamos a tener esa alternativa de diagnóstico también de manera visual. Pero sugiero, recomiendo trabajar también con los aparatos. ¿Okay? Para controlar este problema, entonces mejoramos el ambiente, el manejo y todo lo que sea importante para darle bienestar animal en densidad de acuerdo al espacio. La edad de los animales tiene que ser homogénea por grupo para que no haya problemas de montándose un animal sobre otro. Y importantísimo el tratamiento. Ese es mi hijo trabajando en una finca en Panamá, en veterinario. Entonces, los tratamientos son importantes. Cuando el hijo mío llegó a esta finca, se morían aproximadamente 11 animales diarios, 11, 12, 7, 15, 8, diario. Y más o menos en 2 meses, aplicando atención a los animales con buen diagnóstico y buen protocolo de tratamiento, como por ejemplo buena hidratación, antibióticos y los antidiarreicos correspondientes, ya en 20 días no había incidencia de muertos, de becerros muertos. O sea que un buen manejo de los animales, entonces garantiza que disminuya la ocurrencia de muertes. A lo mejor no podemos evitar la incidencia de enfermos, porque las bacterias y los virus y el protozoo está en la finca. Entonces los enfermos quizás van a ser siempre, pero con un buen diagnóstico preciso podemos evitar la mortalidad. La mortalidad. Quizás no podamos tener un control 100% efectivo de la incidencia clínica, pero sí podemos garantizar evitar la mortalidad de estas ocurrencias. Muchísimas gracias. Graças, doutor Euclides. Agora nós vamos começar nossa sessão de perguntas. Está aberta. Então, pode fazer tanto tirando o microfone do mudo, como perguntando no chat. Tá bem? Estão à disposição de vocês as perguntas. E mais uma vez, doutor Euclides, eu gostaria de agradecer por todas as apresentações do nosso ciclo de palestras. Graças. De nada. Obrigado. Obrigado, você. Podem escrever as perguntas no chat ou
tirar o microfone do mudo e falar. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Boa noite, Alessandra. Ale. Boa noite. Fernando, pelo que ele me explicou, entendi, não assisti desde o começo, mas que ele concluiu é que você, mesmo você, sei lá, entrar com vacina e tudo mais, você não consegue diminuir a incidência da diarreia, mas você consegue evitar, amenizar a mortalidade. Mas será que não diminui a incidência da diarreia? Porque esse é um grande problema real meu, né? Eu faço a vacinação, mas ainda tem algumas fazendas que eu consigo amenizar, diminuir a incidência, e tem outras que não. Será que ele tem alguma explicação? Olá, doutor Euclides, Ah, entendesse a pergunta ou não? por favor, traduzca un poco. Sim. Doutora Alessandra Saludos, doctora Alessandra. nos perguntou que você hablaste da vacuna, que não... é muito grande sua pergunta, viu, Alessandra? Que a vacuna não diminui a incidência Então, pergunta para ele da assim, doença. Fernando. Primeiro, direto, ele acredita que a vacuna diminua a incidência da diarreia? Sí. No. Yo no dije que la vacuna disminuye la incidencia. Dije que debido a la etapa muy temprana con que se presentan estas enfermedades, no hay vacuna que podamos utilizar porque es más rápido el proceso patogénico de la gente que la respuesta inmunológica que pudiera desencadenar la vacuna, que además el animal está en los primeros días de nacido con esa deficiencia de la habilidad para responder inmunológicamente debido a los esteroides. Y también mencioné que recordemos que el nacimiento se produce por la producción de cortisol fetal, que tiene un efecto inhibitorio o supresor de la respuesta inmune. Si se quisiera proponer un plan de vacunación contra estas enfermedades, solamente podría ser aplicada en la madre preñada para que ella produzca anticuerpos y esos anticuerpos puedan ser suministrados pasivamente en el calostro. Pero recordemos que no sabemos también cómo va a ser la carga infectiva, pero nosotros pudiéramos decir que a lo mejor una inmunidad pasiva pudiera darle cierta oportunidad a los becerros para luchar, combatir esa infección. O sea, es la única forma con vacunas contra esta enfermedad. Pero aplicación de vacuna en becerro
No. Já entendi, Fernando. É na mãe mesmo que eu me referia. Perfeito, está respondido. Doutor Euclides, ¿puedes informar la vacuna de madre, porcentagem que vai diminuir a diarreia no bezerro? Ok. Será que ele tem essa informação, Fernando? Y Vamos ver. ahí, ¿Comprendes, Euclides? gracias, doctor Alexander. Ahí, ¿cómo se llama? Digamos, algunos trabajos dicen que vacunando la madre, más o menos, se puede evitar la incidencia hasta de un 60%. Pero eso sería en un libro, ¿ves? Porque yo decía al principio de esta charla, yo decía que lamentablemente en la realidad no conseguimos esas situaciones. Como por ejemplo, imagínese un rebaño infectado con virus de diarrea viral. Entonces, no podemos decir que la vacuna va a ofrecer los resultados que ofreció en un experimento. Por ejemplo, tenemos estas condiciones, ¿ves? Estas condiciones, alta humedad, hacinamiento, ¿okay? Ambiente húmedo, de hacinamiento, todo esto contaminado con amoníaco. Fíjense que el amoníaco, por ejemplo, en el ambiente 0.09 partes por millón de amoníaco en el ambiente es suficiente para promover un proceso respiratorio. Entonces, si nosotros tenemos problemas de reovirus, entonces va a haber incidencia en estos ambientes que la orina está ahí concentrada. Por lo tanto, la vacuna colocada en la madre quizás no ofrezca los resultados que nosotros esperamos. Doctora, de manera muy personal, o sea, yo le doy el crédito a la vacuna contra estas enfermedades de satisfacción media-baja. O sea, yo digo que por debajo del 30% en los mejores de los casos. Ok, gracias. Bien. Obrigado, Alessandra. Fernando, ele explicou alguma coisa dos testes, dos kits de diagnóstico, quando que vem para cá, o pessoal usa, eu não vi o começo, né? Esses testes nós já temos aqui no Brasil, eles são de ELISA, né? E estamos vendendo com uma aplicação no campo, mas é mais complicada, mas geralmente é feito nos laboratórios. A Mariane pode comentar, né, os detalhes do kit também, se ela quiser, Mari. Mariane, por favor. Oi, doutora, boa noite. Boa noite.
Os kits realmente estão já atualmente registrados junto do Ministério da Agricultura, tá? Atualmente a gente não tem o kit para pronta entrega, precisa fazer uma importação, né? Mas a importação leva cerca de 20 a 30 dias, tá? E o kit, ele faz a detecção para os 3 tipos, né? Dos patógenos causadores da diarreia nos bezerros. Então, se você tiver realmente interesse, a gente pode organizar um treinamento, eu te passo a bula do kit. A gente também tem um software, né, o ECCheck Plus, que consegue fazer o gerenciamento das informações de desempenho desses resultados, seja para todos eles, né? Vai dar um resultado de positivo ou negativo, tá? Os kits estão nos laboratórios de diagnóstico ou estão na mão de profissional veterinário autônomo? Sim, então, na de mão do laboratório. Laboratório diagnóstico. São kits de ELISA, né? Então, requer um ambiente de laboratório, com leitura de placas, para fazer em laboratório mesmo. A gente não tem nada para esse tipo de doença a campo, diagnóstico a campo, não é nada de teste rápido a nível de campo. E Mariane, aqui no estado de São Paulo, aonde você pode falar onde estão os kits de vocês? Você pode... Eu atuo na região de Presidente Prudente, né? Não sei se tem alguma coisa aqui em Presidente Prudente ou próximo. Alessandro, nós estamos trabalhando com 14 laboratórios parceiros hoje, né, nesse ciclo de webinar, e se você mandar a mensagem, temos 2 começando agora, né, aqui perto, e tem mais um perto de você também. Tá tranquilo, nós temos laboratório para atender você, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde você precisar. Obrigada. Em Prudente tem um laboratório que já tem os equipamentos que são necessários para fazer o ELISA, leitora e lavadora. Eu já tive a oportunidade de ir até Prudente tem um tempinho atrás, uns 2 anos, eu acho. Obrigada, viu? Obrigado, doutora. Francisco levantou a mão. Francisco Castilho, por favor, pode tirar o microfone do mudo e fazer a pergunta, por favor. Obrigado, Alessandra. Francisco? Francisco? Francisco Castilho? Você tem uma pergunta? Boa noite, Fernando. Aqui é o Jorge, tudo bem? Oi, Jorge, tudo bem? Tudo certo. Ele escreveu uma pergunta aqui no chat, o Francisco. Olha... Mas eu teria uma pergunta também, bem breve. Sim, pode. Adelante. Posso fazer a pergunta dele, Jorge, que foi a primeira? Sim. Pode Tá fazer. bem. Obrigado, Jorge. ¿Cuál sería la altura ideal del techo? Ok. Yo digo, lo que yo he recomendado, ¿no? Es importantísima, la altura hablamos de 3 metros, ¿ok? Y en el centro que haya entrada de aire, ¿de acuerdo? De tal manera que el aire puede entrar, elevarse y salir, ¿ok? Porque recordemos que el techo se calienta, el agua y el orina se evapora y eso es lo que hace el ambiente contaminado, ¿ok? Lo que hay puede pasar, por ejemplo, el sistema respiratorio soporta 0.05 partes por millón de amoníaco,
pero cuando ya llega por encima a 0.09, ya comienzan los procesos patológicos. Entonces, debemos primero 3 metros de alto y con doble caída del techo, que haya, para que el aire circule, en sentido de el sol que venga de oeste, de este a oeste, y no que esté con la forma de el sol, o sea, el galpón a lo largo, y el sol va a tener sol todo el día. ¿Para qué sirve el sol todo el día? Para ayudar a secar la parte húmeda, pero el problema está en que eso se corrige con la densidad de animales por espacio, ¿ok? Porque debemos evitar el hacinamiento. O sea, los bovinos adultos no pueden estar encerrados o conviviendo por encima de 140 animales en un espacio, porque empieza a dañarse la relación social. Y las terneras que están en bajo techo, entonces no podemos superar el espacio vital, porque no solamente afecta el bienestar animal, se altera la etología del animal. Y aparte de eso, las contaminaciones de orina, de heces o de lavado continuo, que hay mucha humedad. Entonces, importante, altura, orientación del sol y densidad del animal por espacio. ¿De acuerdo? Sí, le dice saludo desde Zaraza, Venezuela. Euclides, si yo entendí, entonces los galpón debe ter lo llamado acá de pie derecho o con unos 3 metros Más o de menos. altura. ¿Sí? Y es preciso que el sol incide en medio período en el suelo dentro del galpón. Exacto. ¿Sí? Bien. Gracias, Euclides. Muito bem. Diógenes, por favor, sua pergunta. É sobre o assunto de antes, que vocês estavam falando sobre a vacinação nas vacas com o intuito de passar imunidade para as bezerras. Bom que recordamos. A minha dúvida é... Oi? Pode perguntar que assim a gente recorda mais uma vez. Não, a minha dúvida é bem pontual. Se o mais indicado seria vacinar as vacas 30 dias antes do parto ou 60 dias antes do parto? Qual que vai dar a melhor resposta, a melhor produção de anticorpos para ela transferir para o bezerro? Obrigado, Diógenes. Então, Ok. seu Euclides, com a vacuna em vacas com 30 dias ou 60 dias pré-parto, qual é melhor? Ok. Sabemos que una vacuna tiene que ser procesada igual que un antígeno natural. Tiene que ser fagocitada, tiene que ser presentado al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico ahí en adelante va a desencadenar la respuesta celular y humoral, que es la producción de anticuerpos. En 9 días, 14 días, ya hay una respuesta suficiente. Ahora,
dependiendo de cómo es la constitución de la vacuna, que si es una vacuna líquida, que si es una vacuna liofilizada, que si es una vacuna que tiene un adyuvante. Los adyuvantes son promotores, potenciadores de la respuesta inmunológica en la primovacunación. Entonces, considerando que la vacuna tiene una constitución excelente inmunogénica, en 14 días hay una respuesta suficiente para un calostro rico en anticuerpos. O sea, un calostro rico en anticuerpos, nosotros recordemos que medimos con el calostrímetro esa densidad de la inmunoglobulina, y ya ese animal debe tener IgM, IgG, IgA producida, sobre todo las IgG, producida en 14 días. ¿Ok? Y la vacuna, dependiendo de la carga de partículas antigénicas que tenga la dosis de la vacuna, va a tener un tiempo de procesamiento. ¿Qué significa eso? O sea, que la cantidad de partículas antigénicas de la vacuna, si tiene poca concentración, entonces va a ser procesada muy rápido. Eso no está garantizando que tenga una cantidad de anticuerpos muy satisfactoria. Si la vacuna fue hecha con procesos no buenos de inactivación, que si la vacuna es inactivada, que si la vacuna es bacterinas son una bacteria muerta. Ahora, hay vacunas que son cultivo vivo. Si la vacuna es bacterina, la concentración se refiere, la concentración de partículas antigénicas se refiere a una concentración de proteínas que son los antígenos de los patógenos. Ahora, si la vacuna es hecha con cultivo vivo, significa que la partícula antigénica en la dosis vacunal no tiene efecto patogénico, pero sí tiene capacidad de hacer replicación en el animal inoculado, y eso da una garantía de mayor respuesta inmunológica con una carga alta de anticuerpos en el calostro. Pero la respuesta es, con 15 días basta. Muchas gracias, doctor, por compartir conozco todas estas informaciones durante todos estos días. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Barroso perguntou se vai haver outros eventos igual a este para discutirmos outras enfermidades de bovinos. Roberto, nós fizemos sobre esse webinar sobre VVD, IBR, Neospora, leucose e agora diarreia de bezerro com rota corona K99. Pretendemos sim fazer outros, né, fazer sempre eventos desse tipo, né, querendo trazer a informação
para o pessoal de laboratório, para o pessoal de campo, né, para estarmos todos alinhados, falando sempre a mesma linguagem, para facilitar o trabalho de todo mundo e, principalmente, né, valorizar e ajudar o produtor rural, né? Nós estamos sempre procurando trabalhos nesse formato, né? Ainda não temos datas previstas para próximos. Esses que nós fizemos, esses webinars que nós fizemos, vão estar todos disponíveis no site do YouTube da IDEX, tá? Se eu deixei meu e-mail no chat, se vocês mandarem e-mail para mim, eu consigo enviar o link de cada palestra dessa para vocês, tá bom? Quem não pôde acompanhar todas as palestras, podem pedir que vão estar disponíveis no YouTube, ok? Ok, Fernando, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela valorização do conhecimento. Só tenho a agradecer. E os que eu perdi, eu vou assistir. Obrigada. Obrigada, Obrigado, doutor doctora Alessandra. Graças, doutor. Obrigado a todos los que participaron, los que nos acompañaron siempre y los que hoy están por primera vez con nosotros. Esperemos que la próxima sea en persona. Sim. ¿Ok? Porque voy a estudiar más portugués para ir a dar las charlas en portugués. ¿Ok? Fernando, Sim. eu queria agradecer também, doutor Euclides, você, pela oportunidade de nós aqui do laboratório participar de todas essas palestras até agora. E que nós estamos juntos aí para a próxima e vamos embora. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado. Parceiro. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Outra? O meu chat está demorando um pouco para atualizar. Mariane, se você tiver alguma outra pergunta. Eu estou no Rômulo. Rômulo agradeceu também pela iniciativa. Obrigado, Rômulo, por participar. Para mim, termina no Francisco, ele agradecendo também. Muchas gracias, excelente exposición. Obrigado. Gracias, Francisco. Obrigado, doctor Francisco. Ok. Bueno. Bien? Bom, Euclides, Ok. só temos que agradecer por mais uma. E realmente gostaríamos que fizéssemos outras mais presenciais. Com você aqui em Brasil, nós outros aí em México, América Latina, porque não é melhor nem pior, mas é diferente. Sí. Oye, y a mi hijo lo presento siempre por foto. Ojalá y lo pueda llevar también conmigo para Brasil para que lo vean. Tá bem? Se não tem mais perguntas, Ok. Obrigado a todos pela participação. Vou encerrar a gravação. Obrigado. Obrigado a todos. Gracias, Jorsi. Gracias, Sarasa. Venezuela. Sarasa es Venezuela. Saludos, gracias a ustedes por compartir sus conocimientos.